Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este suave y caluroso chaleco a crochet. Y para este proyecto yo voy a utilizar este material. Este material es 100% poliéster. Esta es la marca. Aquí nos dan un poquito más de detalles. Es de un grosor medio. Es 100% poliéster. Y recomiendan tejerlo con aguja de 4.5. Además, este ovillo viene por 250 gramos y te voy a dejar por aquí cuánto usé en total para este proyecto. También voy a utilizar aguja. En mi caso voy a utilizar de 5 milímetros, que es medio milímetro más. Esto con el fin de que no me quede muy apretado el punto y me siento mucho más cómoda con este número que con la de 4.5. Voy a utilizar tijeras, marcador de puntos, aguja lanera y también cinta métrica para tomar las medidas. Y la primera medida va a ser el contorno del pecho. Con esta medida nos vamos a basar para hacer el resorte. La segunda medida va a ser del largo, así que la tomamos desde el hombro hasta el largo que desees. Y la tercera medida es el contorno de la cabeza. Con esta medida nos vamos a basar para hacer el cuello. Vamos a comenzar con las dos primeras piezas. Para estas dos primeras piezas vamos a repetir este mismo procedimiento. Voy a comenzar desde la parte del resorte que va en la parte inferior, es decir, la que queda como en la cintura. Entonces para eso, para realizar ese resorte, vamos a hacer primero un nudo corredizo. Ahora vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya tengo aquí las 9 cadenas y ahora voy a hacer una más, pero esa más que voy a hacer es de altura. Una cadena de altura y voy a girar estas cadenitas por esta parte y aquí atrás se forman estos anillitos. Justo aquí en estos anillitos es donde voy a tejer. No voy a tejer en este primero porque fue la cadena de altura. Voy a tejer a partir del segundo. Entonces por aquí voy a tomar el anillito, tomo la hebra y justo cuando saco la hebra voy a deslizarla por la hebra que tenía ya anteriormente en la aguja. Entonces voy a hacer un punto deslizado, deslizo. Recomiendo aquí marcar este primer punto que hicimos para que luego no nos confunda, especialmente si utilizan un material como este que puede ser un poquito como confuso. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo. Aquí tenemos el primer punto, vamos al segundo, tomamos esta hebrita o insertamos por esta hebrita de atrás, tomo la hebra y deslizo. Vamos a procurar no hacerlo tan apretado porque si no luego en las siguientes vueltas podría ser un poco más difícil agarrar la hebra. Aquí ya llegué al final, hago este último punto y así me queda la primera vuelta. Ahora vamos a iniciar la segunda vuelta y como voy a iniciar esta vuelta es como voy a iniciar todas. Voy a hacer una cadena que es la de altura, giro el tejido y aquí cuando giro el tejido no voy a tejer por esta parte del frente sino que miro en la parte de arriba. Y aquí se me forman estas cadenitas. Voy a ubicar el primer punto que es este porque esta es la cadena de altura. Este es el primer punto y voy a insertar la aguja por la hebra que está en la parte de acá atrás. Entonces nuevamente, si esta es la cadena, tengo esta hebra de aquí al frente y esta hebra de atrás.
voy a insertar por la hebra de atrás. Inserto, tomo la hebra y voy a hacer punto deslizado. Nuevamente podemos marcar este primer punto para no confundirnos. Y voy a continuar en los siguientes puntos haciendo lo mismo. Voy a la hebra de atrás, tomo la hebra y deslizo. Voy al siguiente, tomo la hebra y deslizo. Y cuando insertamos la aguja por esa hebra de atrás, esto va a hacer que se vaya creando como la forma de resorte. Entonces por eso debemos de siempre insertar por la parte de atrás. Continuamos así hasta llegar al final. Por eso es importante no apretar mucho los puntos para que sea fácil insertar la aguja. Ahora retiro el marcador de puntos y repito lo mismo. En la hebra de atrás de este primer punto tomo la hebra y deslizo. Y así me queda la segunda vuelta. Voy a hacer lo mismo con la tercera. Entonces recordemos, hacemos una cadena de altura, giro el tejido, me ubico aquí en esta parte de arriba que es donde voy a encontrar la hebra de atrás, ubico el primer punto que es este porque esta es la cadena de altura, inserto por esta hebra trasera, tomo la hebra, deslizo, marco mi primer punto para que no me confunda. Y continúo insertando la aguja por la hebra de atrás y haciendo el punto deslizado. Voy a repetir este mismo proceso a lo largo de todas las vueltas hasta lograr el tamaño que yo necesito para el resorte. Bueno, ya aquí ya logré la medida que necesito. Continúo haciendo entonces las vueltas con el punto deslizado para el resorte. Y entonces para saber si tengo la medida que necesito, recuerden esa medida que tomamos del contorno de pecho. En mi caso fue 90 centímetros, pero dividido en 2 son 45 centímetros. Entonces aquí esto debería dar 45 centímetros. Pero la medida la voy a tomar estirándolo porque este es un resorte. Entonces, como es el resorte, voy a tomar desde aquí y hasta acá. Voy a comenzar a estirar. Entonces voy a estirarlo a una medida que no sea tan estirado, que no me quede exageradamente estirado, pero que sea lo suficiente. Entonces aquí, por ejemplo, ya estiré un poquito y me da los 45 centímetros. Entonces yo hice un total aproximado de 58 vueltas para lograr entonces esta medida que necesito. Una vez lo hago, no voy a cortar aquí, sino que voy a continuar tejiendo de aquí para arriba para completar esa pieza que necesito hacer. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar a hacer puntos medio altos. Entonces voy a hacer el primero reemplazado por cadenas. Voy a hacer 2 cadenas que van a reemplazar ese primer punto y voy a marcar la segunda cadena para saber que ahí va el primer punto. Y justo aquí de esta primera vuelta que realicé voy a tejer otro punto medio alto. Entonces enlazo, inserto por aquí por una de estas hebritas, saco y paso por las 3 hebras que me quedan en la aguja. Entonces así hago el punto medio alto. Entonces, como ven, en esta parte de aquí va a ser un poquito más complejo tejer porque no son puntos, es el otro lado del tejido. Entonces aquí lo que yo hago es que tejo sobre cada una de las vueltas. Entonces por aquí por ejemplo tejí estos 2 puntos aquí sobre esta vuelta y aquí voy a tejer otro y aquí otro y aquí otro y aquí otro. Entonces en cada una de estas líneas aquí arriba voy tejiendo un punto.
Entonces aquí lo que hice fue tejer básicamente 2 puntos en una misma línea porque vamos a hacer aumentos, ya que esta pieza aquí abajo va a ser delgada porque es el resorte, pero necesito que se vaya expandiendo hacia los lados. Entonces aquí tejí 2 puntos, voy entonces a la siguiente línea y en esta siguiente línea voy a tejer otro. Enlazo, inserto por una de estas hebritas disponibles y paso por las 3 hebras. Voy a repetir el mismo proceso en el que sigue. Enlazo y paso por las 3 hebras. Y así sucesivamente vamos a ir tejiendo en estas hebritas que están aquí disponibles hasta terminar en el otro extremo, en donde también vamos a hacer otro aumento que ya les voy a mostrar cómo. Aquí ya llegué al final, me falta solamente esta vueltica aquí por tejer. Entonces aquí voy a tejer en este último punto o vuelta un punto alto, pero como estoy haciendo aumentos en las esquinas, entonces aquí mismo, en este mismo lugar, voy a tejer otro punto medio alto. Entonces enlazo, inserto, tomo la hebra y tejo mi punto medio alto. Y así hago el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo lugar. En total entonces tengo 61 puntos, porque pues como fui tejiendo uno sobre cada una de estas vuelticas de aquí abajo, aquí yo hice 58. Bueno, entonces una vez ya hago esta primera vuelta con los aumentos, voy a comenzar la segunda vuelta. Esta segunda vuelta también la voy a hacer con aumentos en la misma parte, al inicio y al final. Entonces los voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer 2 cadenas que reemplazan el primer punto medio alto. Voy a marcar esta segunda cadena, giro el tejido y cuando giro el tejido, entonces aquí ya sí voy a tener los puntos muy claros donde voy a tejer. Entonces aquí de donde sale esta cadena, que es el primer punto, voy a tejer otro punto medio alto, es decir que enlazo e inserto en este primer punto y creo el punto medio alto. Es decir que aquí ya está mi aumento, porque este primero que fue reemplazado por 2 cadenas es un punto y este sería el segundo punto. Entonces aquí ya tengo el aumento. Voy a enlazar y voy a ir al siguiente punto y voy a crear el otro punto medio alto y así sucesivamente en cada uno de los siguientes puntos. Voy a hacer puntos medio altos normales sin ningún cambio, insertando entonces por el punto de la vuelta anterior y voy a tejer así hasta llegar al final de esta vuelta. Llegué al final de esta vuelta y como al inicio de la vuelta anterior yo puse un marcador de puntos, entonces en la segunda cadena entonces lo voy a retirar y justo de ahí, de esa cadena de donde sale el marcador de puntos, ahí es donde voy a insertar la aguja para crear mi punto medio alto. Entonces aquí creo el punto medio alto, pero recuerden que estamos haciendo aumentos, entonces voy a enlazar y en el mismo lugar voy a crear otro más, es decir 2 en ese mismo punto para crear el aumento. Entonces así como ven se va aumentando y se va viendo como la forma en la que empieza a crecer el tejido para los lados. Esta es la vuelta número 2. Entonces la vuelta número 3 la vamos a comenzar igual. Recordemos 2 cadenas, marcamos la segunda cadena. Estas cadenas reemplazan el primer punto medio alto, entonces este es el primero. Voy a hacer el segundo de donde sale este primero porque sería mi aumento. Entonces tengo aquí ya el aumento de esta esquina y continúo tejiendo punto medio alto sobre cada punto medio alto de la vuelta anterior hasta llegar al final de esta vuelta y realizar nuevamente el aumento. Llegamos entonces al final de la vuelta número 3. Retiro el marcador de puntos y hago el aumento.
Entonces aquí hago 2 puntos medio altos en la misma cadena, en ese último punto. Ya hice el aumento y voy a comenzar la vuelta número 4, la cual va a ser de la misma manera. Voy a marcar la segunda cadena, voy a hacer aquí, voy a girar el tejido y aquí en el mismo lugar de donde nacen las dos cadenas voy a crear el punto medio alto y voy a continuar tejiendo puntos medio altos hasta el final. Esta va a ser la última vuelta que yo voy a hacer con aumentos. Entonces aquí llegué al final de la vuelta. Aquí llegué al final de la vuelta número 4, entonces voy a tejer el aumento, que son los 2 puntos medio altos en este último punto, y esta es la última vuelta que yo voy a hacer con los aumentos al lado. Entonces considero que con estas 4 vueltas en aumento es suficiente para que el chaleco quede un poquito más ancho. Si ustedes lo desean de pronto más ancho, pueden hacer más vueltas con aumento. Sin embargo, yo considero que este ancho está perfecto. Ahora voy a continuar con la vuelta número 5 y de ahí en adelante todas las vueltas van a ser exactamente iguales. Entonces lo vamos a hacer con las 2 cadenas iniciando, que este vendría siendo el primer punto. Entonces marco la segunda cadena, giro el tejido y aquí no voy a tejer ningún punto medio alto porque ya este es el punto de acá. Entonces voy al siguiente punto y ahí es donde voy a hacer el punto medio alto y este vendría siendo el segundo. Voy al siguiente y tejo el otro punto medio alto y así sucesivamente hasta llegar al final, y no vamos a hacer aumento sino que tejo un punto medio alto sobre cada punto medio alto de la vuelta anterior, y voy a repetir este mismo proceso a lo largo de todo el tejido. Voy a subir hasta completar esa medida que necesito, que es del largo del chaleco. Ahora vamos a hacer la tercera pieza. Esta tercera pieza va a ser el cuello del chaleco. Este cuello lo va a hacer como cuello tortuga, entonces va a tener un alto. Lo voy a realizar de la misma manera en que yo hice el resorte de la parte de abajo de las 2 primeras piezas, con puntos deslizados. Vamos a recordar cómo lo hacemos. Entonces para eso pues yo decidí hacerlo de aproximadamente 11 centímetros de altura, y eso en total vamos a ver cuántas cadenas me va a dar. Entonces voy a hacer cadenas hasta lograr de pronto la altura que quiero, o en mi caso van a ser un total de 25 cadenas. Una vez tengo las cadenas que necesito, en mi caso hice 25 cadenas más una de altura, entonces hago la número 26, que es la de altura, giro el tejido y por aquí atrás en estas hebritas que se forman en la parte de atrás es donde voy a empezar a tejer a partir de la segunda, porque la primera fue de altura. Inserto la aguja, tomo la hebra y deslizo. Voy a repetir el mismo procedimiento en la segunda cadena, deslizo, y voy a continuar haciendo este mismo proceso de realizar puntos deslizados en esta hebrita que está en la parte de atrás de la cadena hasta llegar al final. Una vez llego al final de la primera vuelta, entonces voy a hacer una cadena de altura, giro el tejido y vamos a tejer en la hebra que se forma en la parte de atrás. Este es el tejido por el frente y así es por encima. Entonces por encima, en esta hebra que está en la parte de atrás, es donde voy a tejer. No en esta cadena porque esta fue la de altura que acabamos de hacer. Vamos a tejer a partir de la segunda, es decir, acá en esta hebra trasera tomo la hebra y deslizo. Y repito el mismo procedimiento, siempre tomando solo la hebra de atrás, que es la que me va a dar la forma de resorte
en la parte del cuello. Y así voy a continuar haciendo todas las vueltas. Este es el mismo procedimiento que hicimos para el resorte, los resortes con los que iniciamos las primeras dos piezas. Entonces vamos a continuar haciendo vueltas de la misma manera hasta lograr entonces la medida que necesitamos de acuerdo al contorno de la cabeza. Bueno, ya aquí más o menos tengo esa medida que necesito de la cabeza, que en mi caso fue 75. Entonces aquí cuando ya tengo el cuello hecho, voy a medir, pero entonces vamos a medir de la siguiente manera. Como este es un resorte y estira bastante y no quiero que en el cuello me quede como muy ancho, entonces cuando estoy midiendo voy a intentar estirar, pero no estirar así demasiado que quede como demasiado apretado cuando me lo vaya a poner, sino que estirar como lo suficiente para ver si me da la medida o no. Entonces, por ejemplo, aquí me da la medida 57, inclusive si puedo estirarlo más, me puede dar más sin necesidad de estirarlo demasiado. Pero entonces así lo voy a dejar, que estirándolo un poco me dé esa medida que yo quiero. Entonces no lo voy a hacer nada más porque creo que así es suficiente. Entonces una vez tengo esta medida que yo necesito, antes de cortar hilo voy a hacer lo siguiente. Entonces como aquí terminé, voy a tomar el otro extremo, voy a juntarlo y voy a comenzar aquí a pegar estas dos partes, y lo voy a hacer con punto deslizado, el mismo que he venido utilizando a lo largo de toda esta pieza. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer primero una cadenita que va a ser como la de altura, y voy a girar aquí el tejido ubicando las dos partes juntas, los dos extremos. Voy a ir a esta primera cadenita que tengo aquí y voy a tomar igual la hebrita que está en la parte de acá atrás, y voy a esta otra pieza o extremo, más bien porque es la misma pieza. Voy a intentar ubicar esa primera cadena y voy a tomar también la hebra que está atrás. Tomo la hebra, saco por ambas partes y hago el punto deslizado. Voy a repetir este mismo proceso en la segunda cadena o el segundo punto, y en el tercero y en todos los demás. Y así voy a seguirlo haciendo hasta llegar al otro extremo, y no me debe sobrar ningún punto de ninguno de los dos lados, porque se supone que yo continúo haciendo la misma cantidad de puntos, o sea, ambos lados tienen los mismos puntos, entonces no debería sobrar ninguno, debería de dar exacto. Y si no me da es porque de pronto me comí una de los puntos. Bueno, aquí llegué al final, entonces tengo un punto de este lado y un último punto de este lado. Entonces, como ven, fue exacto. Ya aquí cuando termino esta parte voy a hacer una cadenita y puedo cortar el tejido. Entonces voy a cortar por aquí para dejar una hebrita para esconder y asegurarlo. Jalo y aprieto. Entonces voy a jalar bien y ya aquí me queda. Por este lado se va a ver la costura, pero si lo giro, por aquí ya va a estar más disimulado el tejido, porque va a quedar como parecido a todas las vueltas que hemos dado hasta el momento. Entonces este sería el derecho y este sería el revés. Si quieren de pronto antes de cortar pueden medírselo colocándolo en la cabeza y asegurándose en que entre bien. Y ya de esta manera nos queda la parte del cuello lista. Vamos a hacer la última pieza, y para la última pieza voy a necesitar tomar la primera pieza que hice de la parte del frente y voy a tomar una medida para verificar qué tan ancho quiero yo esta pieza, que es el bolsillo. Entonces aquí en la mitad, en el centro del tejido, voy a tomar una medida aproximada en el centro para mirar qué tan grande lo quiero. Entonces aquí aproximadamente 30 centímetros
podría comenzar el bolsillo. Les voy a mostrar cuál es la forma para que tengamos en cuenta. Así va a ser la forma del bolsillo. Entonces yo voy a iniciar por la parte de abajo. Entonces de aquí a acá es donde estoy tomando la medida, ¿sí? Porque es la parte de abajo. Entonces va a comenzar de 30 centímetros. Voy a avanzar un poco sin aumentar o sin disminuir. Y aquí voy a comenzar a disminuir y va a achiquitarse un poco a medida de que voy tejiendo. Entonces, como quiero que sea de 30 centímetros, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un nudo corredizo para comenzar y voy a hacer cadenas. Entonces voy a hacer cadenas hasta alcanzar la medida aproximada de 30 centímetros. Bueno, yo aquí ya hice aproximadamente 36 cadenas. Estas 36 cadenas me dan una medida de 30 centímetros, entonces voy a dejarlo hasta ahí. Una vez entonces tenga esa medida, esas cadenas, voy a hacer aquí una cadenita más como para la altura. Voy a girar aquí el tejido o las cadenas y en esta parte de atrás voy a comenzar a tejer en la segunda cadena que hice puntos medio altos, es decir que enlazo, inserto por esa hebra, tomo la hebra y paso por las tres hebras que tengo en la aguja. Voy a repetir el mismo proceso de hacer puntos medio altos a lo largo de todo el tejido hasta llegar al otro extremo. Bueno, una vez termino entonces esta fila o esta vuelta de puntos medio altos, entonces voy a iniciar con la segunda vuelta. Para eso hago una cadena, una sola cadena, giro el tejido y voy a comenzar a hacer puntos medio altos desde este primer punto. Esto con el fin de que no me quede ningún espacio aquí y quede completamente tupido el bolsillo. Entonces aquí hago punto medio alto que voy a marcar con un marcador de puntos y voy a continuar tejiendo puntos medio altos a lo largo de toda esta vuelta hasta llegar al final, llegar nuevamente al otro extremo. Ya aquí terminé entonces la segunda vuelta y voy a hacer una exactamente igual, cadena, giro y comienzo a hacer puntos medio altos a lo largo de todo el tejido. Vamos a hacer entonces esta última vuelta así normal para ya luego comenzar a hacer las disminuciones. Aquí termino entonces con esta última vuelta que la voy a hacer normal. Y ya aquí tengo estas tres primeras vueltas. Entonces estas tres primeras vueltas fueron completamente normales. Ahora vamos a comenzar con la disminución para ir dándole la forma al bolsillo. Entonces este lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer la cadena de altura, giro el tejido. Y entonces aquí en este primero voy a enlazar, inserto en este primer punto. Tomo la hebra, no voy a completar el punto, sino que enlazo nuevamente y voy al segundo, tomo la hebra, saco y me deben de quedar aquí 5 hebritas. Tomo la hebra y voy a pasarlas por todas. Y así me queda entonces la disminución hecha. Y si queremos podemos marcarlo, al igual que estábamos haciendo ahorita. Entonces voy a continuar tejiendo de aquí en adelante puntos medio altos normales sin hacer ningún cambio hasta que me queden faltando 2 puntos al final. En el otro extremo, cuando nos queden faltando 2 puntos, hasta ahí vamos a tejer para poder hacer la disminución en esa otra parte al final. Aquí ya me quedan faltando 2 punticos, entonces para terminar esta vuelta enlazo, inserto en este punto, saco la hebra, enlazo nuevamente, inserto en este último punto, tomo la hebra y quedándome 5 hebritas en la aguja, voy a pasar la hebra por ahí y así hago la disminución de este lado. Entonces así
comencé a disminuir. Voy a repetir el mismo proceso en esta siguiente vuelta que voy a hacer. Te recordemos, cadena, giro el tejido, enlazo, inserto por el primer punto, tomo la hebra, no voy a terminar el punto, sino que voy a enlazar nuevamente, inserto en el segundo punto, tomo la hebra, saco, y cuando tengo estas 5 hebritas en la aguja, voy a pasar el hilo por esas 5. Así hago ese primer punto, que es disminución, y voy a continuar tejiendo puntos medio altos a lo largo de toda la vuelta. Y al finalizar, entonces vamos a repetir lo mismo que hicimos al final de la vuelta anterior, que fue disminuir antes de llegar al final, dejando 2 puntos. Ahí es donde voy a hacer la disminución, y así lo voy a hacer por las siguientes vueltas para ir haciendo la forma del bolsillo. Bueno, ya aquí entonces avancé, hice un total de 11 vueltas con disminución. Continúo haciendo disminución en un lado y en el otro, es decir, al inicio y al final de las vueltas. Y entonces en estos momentos, contando las 3 primeras vueltas que fueron normales, tengo un total de 14 vueltas. 3 aquí abajo y las 11 que realicé con disminución. Ahora voy a hacer la última vuelta, que va a ser normal. Esta no la voy a hacer ni con disminución, sino que vamos a iniciar con una cadena, giro el tejido y comienzo aquí en el primer punto a hacer punto medio alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al final. Y esta va a ser la vuelta número 15, es decir, la última para terminar este bolsillo. Llego al final, hago el último punto, voy a hacer una cadena y voy a cortar. Entonces aquí, antes de cortar, voy a dejar un hilo lo suficientemente grande aquí para poder utilizarlo a la hora de pegar esta parte de aquí arriba, solamente la de aquí arriba. Entonces voy a dejar un poquito largo aquí el hilo, con ventaja, corto, jalo y aprieto muy bien y listo. Entonces así nos queda el bolsillo ya creado. Bueno, para comenzar a unir las piezas voy a comenzar con el bolsillo. Entonces vamos a hacer el bolsillo, vamos a ubicarlo sobre una de las primeras piezas. Como son iguales, entonces no importa cuál. Y voy a tratar de ubicar lo más central que pueda el bolsillo. Yo, por ejemplo, coloqué estos marcadores de puntos para ubicar como la parte más central del tejido. Y una vez lo tenemos así, bien ubicado y central, entonces podemos utilizar hilo, que lo vamos a añadir. Entonces por aquí voy a tomar el hilo. Y voy a pasarlo al otro lado para hacer el nudo. Una vez lo tenga entonces ahí ubicado, voy a amarrar muy bien, haciendo aquí un nudo bien fuerte. Una vez hago esto, entonces voy a enhebrar el hilo, el otro extremo del hilo, para comenzar a pegarlo con la aguja lanera. Entonces para eso voy a continuar la línea bajando por acá y luego voy derecho hasta este otro lado. Entonces terminé por acá, voy a volver a sacar el hilo o la aguja por este lado. Y por aquí entonces paso hacia abajo y puedo meter de una vez el hilo por este lado. Y así lo voy a seguir haciendo hasta llegar al siguiente extremo del bolsillo y que ya esté completamente pegado. Entonces por aquí, por ejemplo, ya pegué toda esta parte del bolsillo y voy a continuar por aquí abajo hasta llegar a este lado.
Aquí ya hice entonces la última costura, el hilo me quedó por acá debajo, entonces voy a concluir con un nudito. Entonces aquí voy a insertar el hilo por cualquiera de estas hebras y antes de que salga por completo voy a insertar por el medio de la orejita que se forma cuando ya está a punto de salir y voy a crear un nudo aquí. Voy a volver a repetir esto varias veces hasta que yo sienta que esté completamente seguro. Una vez ya tengo entonces el bolsillo pegado, entonces vamos a comenzar a pegar las dos piezas principales juntas. Para eso vamos a ubicar entonces la parte del bolsillo de esta manera. Entonces la voy a ubicar que nos quede hacia adentro y luego voy a tomar la otra pieza para que nos quede así tapando la parte del bolsillo. Para comenzar a pegar desde aquí abajo hasta dejar un espacio para el brazo. Entonces la medida que yo voy a dejar para el espacio de la manga es de aproximadamente 25 centímetros. Entonces ese es el espacio que voy a dejar a cada lado. Voy a contar cuántas vueltas me da para asegurarme que quede a la par con la pieza que está en la parte de abajo. Una vez aseguro con un marcador de puntos, este es el espacio que voy a dejar para la manga, que es bastante amplio. Y voy a comenzar entonces a pegar desde aquí abajo, desde la parte del resorte. Entonces para eso me voy a ayudar con el ganchillo y voy a pegar primero la hebra. Entonces para eso en cada esquina voy a tomar el hilo y voy a hacer un pequeño nudo. Y una vez hago esto, entonces voy a comenzar a pegar. Vamos a comenzar a realizar puntos deslizados. Entonces primero tomo la hebra, hago una cadenita aquí para iniciar y voy a comenzar a tomar hebritas que estén por aquí disponibles y voy a hacer puntos deslizados. Voy a repetir el mismo proceso a lo largo de todo el tejido. Entonces aquí esta parte que estoy uniendo en estos momentos es el resorte, entonces tenemos claras como las cadenitas, se ven muy claras para tejer el punto deslizado. Pero cuando llegue entonces a la otra parte, no va a estar muy claro porque va a ser por un lado del tejido. Entonces por aquí ya terminé estos puntos deslizados de la parte del resorte y ahora voy a comenzar acá. Entonces para esto voy a tomar las hebras que se encuentren disponibles. O sea, no voy a tomar una en específico, pero me puedo ir guiando por las vueltas, por el número de vueltas que tengo acá, que sea más o menos el mismo que tengo de este lado. Y voy a comenzar a hacer los puntos deslizados justamente aquí. Y voy a hacer esto hasta llegar donde tengo el marcador de puntos marcando las dos piezas, o sea, hasta acá. Hago por acá los últimos punticos que necesito, hago una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Y entonces así ya me queda esta parte pegada que cuando giro por acá no se ve la costura, en cambio por acá sí, por eso es que era importante dejar el bolsillo en la parte de adentro. Ahora voy a repetir el mismo proceso igual en este otro lado. Ahora vamos a pegar en la parte superior y crear la parte de los hombros, pero entonces para eso necesitamos saber qué espacio vamos a dejar en el cuello. Entonces lo que yo recomiendo es tomar el cuello y vamos a tratar de medir el cuello estirándolo un poquito, ¿sí? Porque recuerden que el cuello es como una especie de resorte también. Entonces vamos a estirarlo un poquito para mirar la medida aproximada.
Entonces el mío es aproximadamente 30 centímetros. Entonces al tener esa medida aproximada puedo ya ubicarme aquí y contar los puntos que sean iguales a cada lado y lograr la medida que tomé, que fue aproximadamente de 30 centímetros. Y una vez hago eso, entonces puedo comenzar aquí a pegar la parte de los hombros. Recuerden siempre hacerlo por la parte del revés. Entonces en ambos lados vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a comenzar insertando la hebra con la que vamos a empezar a tejer y hacer un nudo fuerte para asegurarla. Luego de eso vamos a comenzar a hacer los puntos deslizados empezando por una cadena, y aquí va a ser muchísimo más fácil porque aquí tenemos los puntos definidos. Entonces dependiendo de los puntos que tengamos simplemente vamos a pasar la aguja por uno y por el otro, tomo la hebra y deslizo, y deben de ser la misma cantidad ya que los conté para que quedara lo más centrado posible. Vamos a repetir esto hasta llegar al marcador de puntos y vamos a repetir el mismo proceso en el otro lado. Ahora vamos a pegar el cuello. Para eso vamos a ubicar la prenda al revés, es decir, por donde están las costuras y también por el lado donde no está el bolsillo. Y por ese mismo lado vamos a colocar la costura del cuello. Vamos a asegurarnos que nos quede bien, que no nos vaya a quedar por fuera la costura, ninguna de las costuras. Y una vez hacemos eso, entonces vamos a comenzar a pegar. Entonces una vez lo centro lo mejor que puedo, voy a añadir el hilo justo aquí. Yo voy a iniciar a pegarlo desde la mitad, es decir, desde aquí, desde la espalda. Y voy a hacer un nudo bien fuerte y voy a comenzar a hacer puntos deslizados. Entonces aquí recuerden que no tenemos la manera como de tomar hebras exactas, entonces toca hebritas que tengamos disponibles. Entonces aquí hay un punto, aquí voy a pegar, voy a tomar un punto o una hebra de las que tenemos en el cuello y hago el punto deslizado. Y voy a continuar haciendo lo mismo, y a medida de que voy avanzando voy a ir verificando que el cuello no me esté quedando como muy corrido hacia un lado o que me vaya a sobrar mucho de otro lado, y así nos aseguramos que quede bien pegado. Una vez llego al final, ya aquí pegué todo el cuello, hice puntos deslizados, entonces voy a hacer la cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Entonces así me queda por este lado, por el revés me queda así. Pero si giramos, entonces ya me va a quedar mucho mejor la parte de la costura, y simplemente doblamos el cuello de esta forma para poder lucirlo. Ahora vamos a hacerle un detalle al chaleco, que va a consistir en que lo vamos a colocar al revés. Y para que esta parte de los hombros no quede muy puntuda, entonces cuando lo tenemos al revés vamos a doblar hacia adentro y nos va a quedar entonces aquí de esta manera y aquí un poquito más doblado. Aquí debemos de tener las hebras que nos sobraron cuando estábamos pegando entonces estos lados, y con esas hebras vamos a enhebrarlas. Vamos a enhebrar por ejemplo esta de acá, y con esta misma hebra vamos a pasarla varias veces. Vamos a pasarla por acá y por el lado de la manga o del hombro, y vamos a hacer como una especie de costura. Hacemos unas cuantas costuras, la sacamos, y esta misma hebrita la podemos sacar con la aguja lanera y la vamos a amarrar con ella misma para asegurar y que no se nos vaya de pronto a deshacer. Puedes repetir el mismo proceso con esta o dejarlo únicamente con ese del otro lado. Yo voy a hacerlo con ambas. Para finalizar vamos a esconder las hebras. Para esconder todas las hebras que tengo por aquí, entonces les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Voy a tomar la aguja lanera, voy a enhebrarla con las hebras que voy a esconder y voy a comenzar a pasarlas
por las hebritas o por los punticos que tengo aquí disponibles, los que estén más cercanos. Voy a pasarla varias veces. Entonces, una vez la pasamos varias veces, entonces aquí podemos cortar a ras y ya nos queda escondida la hebra. Así nos queda entonces el proyecto listo para lucir una vez escondamos todas las hebras. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.